hermanos y amigos, aquí estoy de nuevo, tal y como quedamos la semana pasada. Nuevamente, pues para presentarles esta serie de qué protesta un protestante, que, como les dije en la introducción, está dirigida a gente católica de buena voluntad, gente que quiera conocer la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios que está en la Biblia, contrastada, por supuesto, con los dogmas de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, vamos a ello. ¿De qué protesta un protestante? Primer capítulo, titulado La Biblia. Empecemos con ella, hermanos. Dice el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Eso dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39 hasta el versículo 41. Durante siglos, la Iglesia Católica Romana ha prohibido la lectura de las Escrituras a los seglares, sin permiso previo de sus obispos. Palabras del cardenal Osio fueron: dar la Biblia a los legos es echar perlas delante de los cerdos. Consideró que huelgan los comentarios a tamaña barbaridad, pero compárese la frasecita que acabamos de decir con los versículos bíblicos antes citados, y nos encontraremos ante una total y absoluta desobediencia de la palabra de Dios por parte del catolicismo romano. En aquella época estaba representado por el tristemente célebre Concilio de Trento. Tales anticristianas disposiciones no tardaron en hacerse obedecer mediante el terror con el que invadió la cristiandad la llamada Santa Inquisición. No vamos a pormenorizar aquí los horrores y crímenes que tan nefasto tribunal cometió, pues son de sobra tristemente conocidos y no es tema que aquí pretenda pormenorizar. Pero les diré que por el delito merecedor de torturas y hoguera de leer e interpretar las Sagradas Escrituras, costó miles de mártires de la fe cristiana. A ello argumenta actualmente la Iglesia de Roma que fueron otros tiempos. Sigamos respondiéndoles, pues, con esa misma palabra de Dios que en esos tiempos ellos perseguían. Dice el Señor: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán eso porque no conocen al Padre ni a mí. Eso dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 2 y 3. Fue profético, ¿verdad? Así ocurrió con la Inquisición. Modernamente, la Iglesia romana ha pretendido enmendar su postura, llegando incluso a recomendar a sus fieles la lectura de la Biblia, pero eso sí, sin poderla interpretar, por considerar que ello es potestad exclusiva de la autoridad eclesial.
Para evitar el peligro de la libre interpretación, Roma se ha cuidado esmeradamente en llenar de anotaciones dogmáticas sus ediciones bíblicas, tergiversando y aplicando a su conveniencia las verdades de la fe, desoyendo nuevamente la propia palabra de Dios en el último capítulo de la Biblia, en el último, donde dice el Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis, capítulo 22, verso 18. Tanto la Iglesia de Roma como los cristianos evangélicos estamos de acuerdo en lo referente al canon del Nuevo Testamento. La traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera casi en nada difiere de ediciones católicas actuales como Nácar Colunga, Jerusalén y otras. Es por tanto de agradecer por los cristianos la indudable honradez y fidelidad de esas modernas traducciones católicas, muy distintas de otras anteriores como la de Torres Amat, Padre Cío de San Miguel, etc., por citar algún ejemplo. Roma ha tardado 500 años, este año se cumplen, para reconocer la traducción bíblica cristiana evangélica de la Reforma de Martín Lutero, y por la que fuimos perseguidos, torturados y quemados vivos por ese clero católico y su santo tribunal de la Inquisición. La sangría bíblica que algún autor romano achaca a nosotros, a los evangélicos, la intentan justificar en la no inclusión en el canon de algunos libros del Antiguo Testamento, en cambio aceptados por el catolicismo romano, tales como los de Baruch, Judith, Macabeos, etc. ¿En qué recopilación bíblica se fundamenta Roma para afirmar que tales libros puedan considerarse como inspirados por Dios y por tanto canónicos? La respuesta a sus fieles es que fueron incluidos en la llamada versión de los 70 o Septuaginta, y que en tiempos de Jesucristo era la considerada canónica. Bueno, pues bien, la Septuaginta fue el resultado del trabajo que 70 eruditos realizaron en Alejandría, Egipto, por encargo del rey Ptolomeo Filadelfo entre los años 280 y 130 antes de Cristo, con destino a engrosar la famosa biblioteca de aquella ciudad. No se les encargó en modo alguno la traducción de los libros sagrados únicamente, sino también la de todos aquellos que pudieran aportar luz a su vez en lo referente a historia y vicisitudes del pueblo hebreo. En la mencionada recopilación fueron reunidos, en efecto, todos los libros considerados como canónicos del Antiguo Testamento, considerado así tanto por católicos romanos como por cristianos evangélicos. Pero también incluyeron los apócrifos, o sea, no inspirados, ocultos, aceptados únicamente por Roma. Tales libros apócrifos son verdaderamente interesantes, dado su carácter intertestamentario, por lo que es útil y aconsejable su lectura, pero bajo ningún pretexto pueden ser admitidos como inspirados por Dios.
Ni los primeros padres de la Iglesia, tales como Cirilo de Jerusalén, Jerónimo, etc., ni siquiera las mismísimas autoridades hebreas reunidas en el concilio de Jamnia, celebrado en el año 90 después de Cristo, consideraron autoridad alguna a tales libros. En su Vulgata Latina, el propio Jerónimo apunta en su prólogo a los libros de Salomón que los apócrifos podían ser leídos como instructivos y edificantes, pero no para confirmar la autoridad de los dogmas de la Iglesia. Más claro imposible, es una realidad. La prueba más, digamos, concluyente de que tales libros nunca, repito, nunca fueron considerados como inspirados o canónicos, y mucho menos por parte de nuestro Señor Jesucristo, es que entre los centenares, repito, centenares de citas en el Nuevo Testamento que hacen referencia al Antiguo, no encontramos ni una sola que se refiere a un apócrifo. El principal argumento que la Iglesia romana suele esgrimir cuando se le plantea su actitud de prohibir la interpretación de la Biblia por los seglares es el de que estos no están preparados para comprender las cosas que los santos libros contextúan, aduciendo además que tal privilegio está reservado únicamente a la magistratura de la Iglesia Católica. A eso les contesta la palabra de Dios de nuevo, diciéndoles: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Aleluya. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Eso dice el Señor en Hebreos, capítulo 8, versos 10 y 11. ¿Queremos decir entonces los cristianos que no debemos aceptar enseñanza alguna sobre la Biblia por siervos y pastores? En modo alguno. Pero una cosa es la enseñanza edificante de la palabra de Dios y hacerla llegar al conocimiento del pueblo por ministros aprobados por Dios. Y otra muy distinta es que el tal ministro siente cátedra dogmática en cuanto a la interpretación y exégesis de los diversos conceptos bíblicos. Debemos, en efecto, predicar el Evangelio de salvación a toda criatura. Véanlo en Marcos 16:15. Igualmente es preciso que el cristiano, nacido de nuevo y ya salvo por la fe en el Señor Jesús, se edifique, crezca y aliente en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero el discernimiento de las verdades y la sabiduría espiritual solo le será dada por el Espíritu Santo. Dice el Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. La, digamos, relativamente reciente autorización romana
a la propagación de la Biblia entre sus fieles, es una prueba más de cómo la experiencia que siglos, repito, siglos de fracaso espiritual de Roma han forjado, obliga al catolicismo a reconocer lo que los cristianos evangélicos o protestantes llevamos tantísimos años insistiendo. ¿A costa de qué? A costa de la sangre de muchos miles de hermanos en la fe y el desprecio por parte de la mayoría religiosa vaticana. Amigos, les espero la próxima semana en el capítulo 2, si Dios quiere, y cuyo título será La verdadera Iglesia de Cristo. Que Dios les bendiga en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús.